Y empezamos entonces. Chicos, me toca hablar esta vez de los antónimos o la antonimia también como forma de análisis de las palabras, ¿no? De las categorías gramaticales. ¿Listo? La antonimia también está dentro de un tema que se llama relaciones significativas o relaciones semánticas, donde se estudia la relación que existe entre los antónimos con los sinónimos. O sea, las palabras que son antónimas tienen alguna relación significativa entre sí, porque son contrarias entre sí, pues, ¿no? Bueno o malo son contrarias, pero de cierta manera están relacionadas. A ese tipo de contacto, a ese tipo de encuentro se le llama relación significativa. ¿Listo? Pero eso lo vamos a estudiar en otro tiempo, en otra clase, de repente en otro capítulo. Ahora lo que nos toca estudiar es la antonimia. ¿Y qué cosa significa la antonimia? ¿O qué significa que exista la antonimia en nuestro idioma? ¿Listo? Entonces, podemos hablar primero que los antónimos están presentes en toda la vida del ser humano. ¿Listo? En toda la vida, ya sea cultural, ya sea social, sea política, sea económica. ¿Listo? Y en nuestra vida diaria igual. ¿Listo? Por ejemplo, tú vas al mercado, dices, ¿cuánto está el kilo de papas? 2 soles casero, muy caro. Te vas al otro lado, ¿cuánto está el kilo de papas? 1,20 sol, uy, qué barato. ¿Te diste cuenta? O sea, siempre va a estar lo antónimo dentro de nuestra vida diaria. Igualito pasa también en lo cultural, en lo social, en todo lo demás, en lo económico, igualito. ¿Listo? En lo social, por ejemplo, oye, tú eres pobre, oye, esa persona es rica. ¿Listo? Y también en lo científico, en la ciencia, también vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Ahí te pongo un ejemplo. Un imán tiene un polo positivo y uno negativo. Es parte de la vida, parte de la naturaleza, parte de la ciencia, parte de todo. Te presento algunos antónimos que te pueden servir a ti, pero quizás son un poquito rebuscados estos, lo he hecho al propósito. ¿Para qué? Para que de repente tú también te puedas motivar a investigar. ¿Listo? Denuedo, antónimo de medrosidad, por ejemplo. Lascivo, antónimo de abstinencia. Enteco, antónimo de saludable. Docto, de ignaro, etc. ¿Listo? Entonces, son antónimos que profesor, pues son muy difíciles. Ya, son muy difíciles, es cierto. Pero te los he puesto al propósito para que tú busques, para que tú investigues. ¿Listo? Muy bien. Vamos a encontrar dos tipos de antónimos. Los antónimos absolutos son aquellos que expresan ideas totalmente opuestas. O sea, no existe un término medio entre los dos. ¿Listo? O sea, no existe un término medio entre los dos. Por ejemplo, mira, yo te puedo decir frío, caliente, ya hay un intermedio entre los dos, que es el tibio. Pero si yo te digo largo, corto, no hay un intermedio, no te puedo decir tamaño medio, no existe. Eso es lo único que nos han puesto talla media, las tallas de la ropa, ¿no? Pero existen simplemente dos medidas, largo o corto. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí te había puesto en el ejemplo también, ¿no? También está agresivo-pasivo. ¿No? No existe una persona o un animal que tenga un término medio, ¿no? O que sea medio agresivo, medio pasivo, no, o es agresivo o es pasivo. ¿Listo? Igualito también entre el valiente y cobarde. No existe una persona, un individuo que sea mitad valiente, mitad cobarde, no. O es valiente o es cobarde, o se decide hacerlo o no se decide hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, los antónimos absolutos son aquellos que expresan ideas totalmente opuestas. Sí o sí son opuestas. Mientras que los antónimos relativos se refieren a ideas parcialmente opuestas. ¿Ya? O que en realidad no tengan un significado estrictamente contrario. Yo te he puesto ejemplos más o menos relativos para que tú los puedas entender. Atención acá. Brilloso, opaco. ¿Listo? Brilloso, opaco. Brilloso ya tiene el antónimo de opaco, es cierto, pero puede haber un antónimo mucho más exacto. Puede ser transparente, opaco, por ejemplo. ¿Listo? O sea, da pie, en los antónimos relativos, da pie o da motivo a que se pueda cambiar por un antónimo mucho más exacto. ¿Listo? Desabrido, condimentado. Ahora te voy a explicar algo sobre estos antónimos. ¿Listo? Blanco, oscuro.
puede ser de repente blanco-negro o puede ser claro-oscuro. ¿Está bien? ¿Listo? Y regreso al desabrido condimentado. En los antónimos relativos también existe muchas veces la idea personal, la sugerencia personal. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros podemos entender un antónimo o podemos proponer un antónimo desde nuestro punto de vista. ¿Eso qué significa? Eso qué significa que muchas veces nosotros vamos a encontrar como en el ejemplo de desabrido condimentado. Para una persona, mucha sal, ya, una cantidad excesiva de sal puede saber desabrido. ¿Listo? Mientras que para otra persona, un poquito de sal puede tener un sabor a condimentado. ¿Está bien? Entonces, los antónimos relativos van a depender mucho de la idea de la persona, del criterio de la persona, de lo sugestivo, de lo subjetivo de la persona, perdón, no es sugestivo, subjetivo de la persona. ¿Listo? Entonces, pues, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Nosotros vamos a tener en cuenta los dos, los antónimos absolutos, que son aquellos antónimos que sí o sí son opuestos, mientras que los relativos, no. Los relativos muchas veces no necesariamente van a significar lo contrario. Muy bien, seguimos entonces acá. Se atracó. Criterios para desarrollar la antonimia. Yo te presento 4 criterios que los puedas tener en cuenta. ¿Listo? La primera debes tener en cuenta la categoría gramatical, ¿sí? La categoría gramatical para desarrollar unos ejercicios de antónimos. ¿Qué significa eso? Que la palabra pregunta tiene que estar en relación a la palabra respuesta, o al revés, la palabra respuesta tiene que estar en relación a la palabra pregunta. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cómo tiene que ser esto? Que la categoría gramatical siempre debe ser la misma. ¿Y qué significa que sea la misma? Por ejemplo, si tenemos acá denostar, por ejemplo, denostar, ¿listo? El antónimo de denostar es encomiar, elogio, ¿listo? Denostar es, por ejemplo, insultar, abuchear, otro sinónimo de denostar sería ay, se me fue la palabra, pero es básicamente insultar, ¿listo? Entonces, pues, los antónimos pueden ser encomiar o elogio, cualquiera de los dos. ¿Listo? Cualquiera de los dos, encomiar o elogio. Pero como nos están hablando que tiene que ser una misma categoría gramatical, entonces pues yo me fijo, denostar está en modo verbo, termina en ar, infinitivo. Por lo tanto, ya, si acá tengo los dos, ya tengo que escoger la respuesta que también esté en verbo. Por ejemplo, en este caso, encomiar. ¿Listo? Lo mismo pasa con lujuria. Lujuria, lujuria es la acción de utilizar nuestras pasiones de manera exagerada, ¿no? La lujuria. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo antónimo de lujuria, de hecho, que es casto y castidad. ¿Está bien? Casto y castidad. Pero, aquí la diferencia. Lujuria está como sustantivo abstracto. ¿Está bien? Casto sería un sustantivo concreto. Casto es la persona que comete o que vive en castidad. O sea, que respeta la castidad y vive así. ¿Listo? Muy bien. Y la castidad sería el sustantivo abstracto. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería castidad. Muy bien. Listo. Igualito con opaco. ¿Ya? Opaco es un adjetivo. ¿Ya? Por lo tanto, tengo acá transparente y brillo. En este de acá, en esta situación, tengo que tener en cuenta cuál de los dos es adjetivo. Brillo, ya, puede ser adjetivo, pero en este caso lo estamos considerando un verbo. ¿Listo? ¿Listo? De brillar, pues. ¿Listo? Ese objeto tiene brillo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, pues, transparente, en este caso sería el adjetivo más correcto para que puedas conseguir como categoría gramatical. ¿Listo? Entonces, esto hay que tener en cuenta, jóvenes, hay que tener en cuenta esta situación para que nosotros podamos poder desarrollar los ejercicios propuestos en el libro. Segundo criterio sería considerar la especificidad o generalidad del término pregunta. ¿Qué significa eso? Que tenemos acá sí
pesa mucho lo relativo y lo absoluto. ¿Listo? Entonces, pues, básicamente, yo siempre les recomiendo a los chicos que tengan en cuenta lo absoluto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo relativo muchas veces, como ya les dije, es una apreciación personal, ¿sí? Es un antónimo a partir de la apreciación personal, mientras lo absoluto es un antónimo que existe sí o sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá hay dice, lacónico, locuaz extenso. Ajá, listo. Lacónico, primero, es una persona triste, ¿no? Es una persona triste, apagada, silenciosa, que no habla, listo, nostálgica constantemente, mientras que el locuaz, ¿no? El locuaz es el parlanchín, el que habla, el que está siempre contento, ¿ya? Pero a la vez, lacónico también sí existe para mantener un antónimo con extenso. Extenso es un espacio grande, un espacio amplio, mientras que lacónico es un espacio pequeño, un espacio reducido, ¿listo? Entonces, pues, acá tenemos que considerar lo absoluto del antónimo, mientras que lacónico, su antónimo absoluto sería locuaz, porque más se refiere, más se utiliza y se entiende mejor la actitud de la persona. ¿Listo? O sea, se está explicando, se está haciendo referencia a la actitud de la persona. Igualito, lenidad, ¿ya? Lenidad está acá, es sinónimo de suavidad, de consentimiento, ¿listo? Entonces, dureza y severidad puede ser válido los dos son antónimos, pero dureza es básicamente un antónimo relativo de blandura o de blando, ¿está bien? Entonces, pues, lenidad sería en este caso el antónimo absoluto de severidad. ¿Listo? Igualito con izar, tenemos acá la palabra izar, o el verbo izar, ¿ya? Que puede significar subir, también una bandera en el asta, ¿ya? Pero izar es un término que está relacionado con arriar, ¿no? Arriar es bajar la bandera del asta. ¿Ya? Listo, profe, pero bajar también, sí, pero bajar puede significar lo siguiente. Yo estoy en la escalera, bajo. No me estoy arriando yo, estoy bajando la escalera. ¿Listo? Bajo la bandera, pero puede ser doblada también por una escalera. No arriar. Arriar es bajar la escalera del asta, ¿no? Del palo que contiene la bandera. ¿Listo, chicos? Entonces, eh, estas palabras, estos criterios hay que tenerlos en cuenta. Rápidamente continúo con el tercer criterio. Comparar la oposición de semas. ¿Qué significa semas? Significados, ¿ya? O sea, los significados de los conceptos o ideas. Y atención acá, ¿ya? Te pongo acá un par de ejemplos, ¿ya? Esto está un poco mal, esto que tiene, no sé qué le pasa estos días. Ya, tenemos hastío, que significa repugnancia a la comida. Entonces, pues, el antónimo sería, puede ser apetencia o agrado. En este caso va a ser apetencia, ¿saben por qué? Porque agrado puede ser también el deseo, las ganas por un objeto, por una persona, ¿ya? Por un animal, o también puede ser por la comida, pero es un poco más general, ¿no? El significado. Mientras que apetencia en este caso es simplemente el deseo o las ganas de comer. ¿Sí? El hastío es lo contrario, ¿no? La repugnancia a la comida. ¿Listo? Y tenemos acá otro ejemplo más. ¿Ya? Austral, ¿ya? Austral, por ejemplo, que es relativo al sur, ¿ya? No es el sur, pero sí, austral es un término relativo al sur. El norte es el punto que se opone al sur, ojo, y boreal es relativo al norte. En este caso, la respuesta correcta sería boreal, porque ambos están hablando de relativos, ¿no? O sea, de palabras que son cercanas al sur o al norte. El norte, es cierto, puede ser también la respuesta, pero en este caso el norte es el punto exacto donde se pone al sur. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, pues, para tenerlo en cuenta, ya, y para ir avanzando también. Y por último, tenemos el cuarto criterio, que la mayor oposición determina la mejor antonimia. Entonces, presten atención acá. ¿Listo? Tres ejemplos para ir desarrollándolos. Por ejemplo, yo tengo acá pequeño, el antónimo sería grande o enorme. Cualquiera de los dos puede ser, pero ¿cuál es la mayor oposición? ¿Sí?
pues, es grande. ¿Y saben por qué? Porque enorme implica también un extremo más de grande, o sea, algo más de grande. Enorme puede ser también relacionado a un, si por ejemplo tienes un objeto grande, tú traes otra cosa más grande, a eso le llamamos enorme. ¿Listo? O sea, es una exageración de grande. Entonces, pues, la mayor oposición es la que vale acá. En este caso, pequeño es oposición de grande. ¿Cuál sería la oposición de enorme? Sería algo mucho más pequeño, que podría ser ínfimo o diminuto. ¿Ok? Cualquiera de los dos, ínfimo o diminuto. ¿Listo? Igual también sucede con llanto. Llanto podría tener una oposición risa o carcajada, pero en este caso es risa, porque la risa es una situación natural de la persona. La carcajada es exageración de la risa, ¿listo? Y la exageración del llanto sería aflicción o también de repente sería escándalo, quizás. ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta, la oposición en estos casos son términos medios, ¿no? Llanto y risa. ¿Listo? Y por último, negligencia, en este caso sería la diligencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la diligencia es cumplir con lo que se te pide en el tiempo correcto. Esa es la diligencia. El esmero es la exageración de la diligencia. El esmero es dedicarte completamente, o sea, darle todo de sí para que te salga un trabajo mejor de lo que tú piensas, de mejor de lo que tú crees. ¿Está bien? Ser detallista, ser perfeccionista, ese es el esmero. ¿Listo? Entonces la negligencia, el antónimo extremo de esmero podría ser de repente, no sé, descuido, o podría ser otra palabra un poco más grande que negligencia. ¿Listo? Irresponsabilidad quizás podría ser. ¿Listo? O menosprecio quizás también. Menospreciar, o sea, dejar de lado algo, ¿no? Podría ser también. Tendríamos que estudiar un poco más ese antónimo de esmero. Entonces, chicos, estos criterios que yo te estoy proponiendo acá, son criterios para que tú los puedas tener en cuenta a la hora de desarrollar tus ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí